Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy, nuestro primer día laboral para muchos, para nosotros, el gran privilegio que nos brinda el Señor para llevar estas bellas palabras de vida a tu corazón. En esta oportunidad vamos a ir a lo que nos concierne la Sagrada Escritura. Una semana de la fiesta de la Pascua. Sí, tenemos que recordar la salida de su pueblo esclavo en Egipto y también la semana de crucificación de nuestro Señor Jesucristo. En este día lunes 14 de abril, en estas bellas palabras de vida, te voy a llevar a un tema que nos concierne en este día, que es en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. El lavamiento de pies. Así le he puesto al sermón de este día. Quiero recordarte que después de un domingo triunfal de el Señor Jesucristo, la entrada triunfal que fue el día de ayer, hoy, un día más, se acerca su crucificación, pero en este día volvió él al templo y encontró en el atrio los gentiles, llenos de mercaderes y cambistas, sacándolo a cada uno de su lugar y diciendo y proclamando que la casa del Padre es casa de oración. Jesús echó del templo y volcó las mesas de aquellos que cambiaban, compraban mercaderes dentro de lo que era el templo del Señor. Pero vamos a ir al tema que hoy hemos escogido, hemos elegido a través de su guía y su Santo Espíritu. Yo tengo en mi poder una Biblia de estudio de vida plena, y ahí sale todo el relato día por día con versículos bíblicos, lo que fue la semana antes de la crucificación del Señor, quien entregó su vida por ti y por mí. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer la
bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a lo suyo que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, así las hiciereis. Dejémoslo hasta el versículo 17. Demos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este precioso, hermoso relato bíblico que nos ayuda en este instante de nuestras vidas a meditar, a orar, a sentirnos parte de lo que Jesús enseñó en esta oportunidad. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta humilde sermón para este día. Todo te lo dejamos a ti. Tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. El lavamiento de pies. Es curioso cómo el evangelista Juan introduce este relato diciendo: y habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando Juan escribió estas palabras en su ancianidad,
echó una mirada dirigiéndonos o dirigidas hacia la experiencia de su juventud, a los desaires que su amado Señor había recibido, particularmente del carácter orgulloso y tenaz de Pedro, hombre precipitado en extremo. Jesús lo soportaba hacía 3 años y este gran apóstol no aprendió hasta que hubo recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Es así, muchos de nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, no entendemos nada. Por eso que el Señor no os dejó huérfanos, los mandó al Espíritu Santo para que Él nos guiara y nos enseñara. Pero muchas veces hay corazones fríos, divididos. Hay muchos corazones que se rigen por los ritos o las enseñanzas antiguas que no están en la Sagrada Escritura. Por eso que es muy importante para la vida del cristiano tener esa comunión y esa relación con la palabra. El incidente del lavamiento de sus pies era la última manifestación del amor del Salvador, no solo por Pedro, sino por todos los suyos. Recuerda el apóstol Juan. Todos habían sido muy amados por el Salvador, aunque el peor de todo había sido los hijos de Zebedeo. Aquel incidente era lo máximo. Podemos ver ese incidente, podemos ir al Evangelio de Marcos. Yo quiero leer lo que está en Marcos 10, versículo 35 en adelante. Vamos rápidamente. 35 en adelante dije. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pedimos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué petición más absurda? Pedir una cosa sabiendo que era imposible que Jesús concediera. Muchas veces pedimos lo que el Señor no quiere darnos. No es que no pueda darnos,
no quiere darnos. La lección número 1, esta lección de humildad, las bienaventuranzas o paradojas del reino habían sido una lección teórica desde el principio de la enseñanza de Jesús. Pero esta fue una lección práctica. Una pregunta corta y precisa. ¿Y por qué? Nos preguntamos y nos volvemos a preguntar por qué era costumbre que el lavamiento de los pies necesario por el uso de la sandalia que no cubrían los pies de las personas, que en aquellos tiempos no tenían otro medio de locomoción y causa de su humildad y condiciones sociales. Cuando eran obsequiados por alguna familia rica, era el último criado de la casa el encargado de hacer este servicio. Podemos ver en Lucas 7:44. Hoy, como cada momento de nuestras vidas, todo lo hacemos basado en la Sagrada Escritura, para ir edificando nuestras vidas, para que lo que tú escuches esté realmente en la Sagrada Escritura. Muchas veces vuelvo a repetir papel y lápiz para que anoten la cita bíblica, para que tú repases las veces que seas necesario. Dice en Lucas 7:44, y volvió a la mujer y dijo a Simón: ¿ves esta mujer entre tu casa? Y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo has enjuagado con su cabello. Amén. Jesús recrimina aquí, le dijo a Simón: ¿ve esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha enjuagado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos? Oh, aquellos tiempos difíciles, aquellos tiempos donde aquellos criados hacían el trabajo que le correspondía para recibir huéspedes en las casas. Vemos aquí donde Jesús reprocha a su hospedador varias ceremonias oficiales, y entre ellas la del lavamiento de los pies. Es posible preámbulos del acto. Es de suponer que miradas inquietaban, se cruzaba entre los apóstoles la mención de Judas Iscariote. Hace pensar que la mayoría de las miradas se dirigían a este discípulo, pero este había sido distinguido por el Señor al confirmarle la bolsa de la comunidad, y al ver que éste no se levantaba, se cruzaron otras miradas entre los restantes discípulos,
exceptuando quizás aquellas 3 que Jesús había distinguido llevarnos a ver su gloria en el Tabor. Guarde todo, ellos eran considerados como de menor categoría de todo. Una pregunta que estaba en el ambiente de los discípulos. En 4 ocasiones diversas, en Mateo 18:1, en Marcos 9:34, en Lucas 9:46 y en Lucas 22:24. Ahora vamos a ir rápidamente a una de estas citas y vamos a ir a Mateo, la primera cita que mencioné, Mateo 18, versículo 1. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Qué profunda y buena enseñanza Jesús les entrega a sus discípulos, y hoy, a pesar que los siglos han pasado, nos vuelve a enseñar y nos vuelve a mostrar y nos vuelve a decir como Jesús hoy, en aquel tiempo llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Hoy Jesús pone a un niño en medio de nosotros. Tenemos incidentes de disputas entre los discípulos sobre quién sería el mayor seguidor de lecciones teóricas y exhortaciones de parte del Maestro. Todas ellas de palabras. Pero el Señor, que conocía la mente de los discípulos, le respondió con un hecho práctico. Levantándose de la cena, Jesús se quita su manto y toma una toalla y se la ciñó, poniendo agua en un librillo, empezó a lavar los pies de los discípulos. Vamos a la cita. Recuerda que la hemos leído en Juan capítulo 13, versículo 4 y 5. Volvamos a repetir textualmente lo que está en la Sagrada Escritura. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Alábalo y glorifícalo. Como tercer punto diríamos en este día, egoísmo y orgullo. El relato del evangelista no es para que repitamos la ceremonia, sino para que entendáis la lección. Y al llegar a esta conclusión de este día, quiero que nos sirva como un ejemplo de más moral que físico. Jesús nos da un ejemplo para que lo repitamos de diferentes maneras.
en ocasiones en que nuestro orgullo puede llevarnos a hacer cosas equivocadas y ridículas. Roguemos al Señor que nos dé el espíritu de humildad que necesitamos para ser verdaderos imitadores suyos. Hoy el mundo cae en distintos ritos, en distintas hipótesis también. Y una de las hipótesis que me recuerdo en mi niñez y que hasta ahora la Iglesia Católica lo pone como un mandato, es que el viernes le ponen Viernes Santo al Viernes Pascual, que no se debe comer nada de carne. No he encontrado en mis 71 años, que voy a cumplir pronto en esta semana que viene, creo, si es la misericordia del Señor, no he visto de una provisión. Lo que sí está, la salida del pueblo hebreo de Egipto, donde la noche anterior lo mandó a comer hierbas y a comer el cordero, y que no quedara nada para el siguiente día. Y si quedaba, había que repartirlo con los vecinos. De ahí yo creo que salió ese rito de que lo procesa y lo lleva a efecto muchas iglesias que no se rigen por la palabra. Cuando Dios le dio una promesa a su pueblo en Egipto, a su pueblo que estaba en esclavitud. Hoy, por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo, somos libres. Estamos en el tiempo de la gracia. Así que hoy quiero expresarme con este precioso y hermoso versículo que vamos a ir rápidamente, que está en Hebreos capítulo 12, que nos dice su palabra en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción del pecado, pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amados hermanos, amigos, público en general, pon tus ojos en lo que dice la palabra del Señor. Puesto tus ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. Así que deja cada rito, cada enseñanza que no está de acuerdo a la Sagrada Escritura, déjala a un lado. Porque Jesucristo es el Cordero de un tipo de Cristo. Podemos ver Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos al Evangelio de Juan. No se lo olvide, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29?
El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendió desde el cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu que te permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Alábalo y glorifícalo. Palabras verdaderas del evangelista Juan relacionado a Jesús. Palabra fiel y digna de recibir de todo. Amados hermanos, al llegar al término de este primer día laboral y repasar cada día donde Jesús entregó su vida, es una responsabilidad de cada cristiano de poder saber qué ha sucedido con nuestro Señor, como el día de hoy. En el día primero de la semana, Él volvió al templo y encontró en los atrios a los gentiles llenos de mercaderes y cambistas, sacando buenas utilidades del cambio de moneda. Jesús los echó del templo y les volcó su mesa. No esperemos en esta semana en un gran banquete que el Señor venga y nos dé vuelta a nuestras mesas. Que sea una semana de reconciliación. Que sea una semana poniendo los ojos en Cristo Jesús. Hoy los cristianos evangélicos vemos una cruz sin un cuerpo colgado. Es el símbolo para saber que por ahí pasó el Señor para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La sangre de Cristo es la que perdona todos nuestros pecados. La sangre de Cristo fue el lavamiento en la cruz del Calvario para lavar los pecados de la humanidad. ¿Quieres ser limpios a esta hora? ¿Quieres tener una fiesta pascual y una reconciliación, una relación fraternal con Jesús? Entrega tu vida a Él si no la has entregado. Entrégale todo cuanto tú has hecho en este mundo. Él sabrá perdonarte, Él sabrá limpiarte y comenzará una nueva vida. Como lo hemos predicado muchas veces, serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y desde el día de hoy comenzarás buscando el reino de Dios y su justicia,
porque todas las otras cosas serán añadidas. Añadiduras, dice la Sagrada Escritura. Mateo 6:33. En el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, ponemos término al sermón de este día, el lavamiento de los pies. Hoy le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: nada somos, nada tengo, pero si te recibo en mi corazón, lo tendré todo lo que tú me vas a dar. Todo te lo debo a ti. ¿Cómo no creer en ti, amado Dios, que entregaste a tu Hijo por nosotros? Hermanos, público, amigos, familiares, hoy al despedirme solo quiero marcar algo en tu vida. Que esta semana sea una semana victoriosa. Que esta semana, si tú estás afligido, estás enfermo, pon todo en las manos de nuestro Señor. Oremos al final. Amado y eterno Dios, al llegar a la conclusión del mensaje de estas bellas palabras de vida, no los podemos retirar sino ante agradecerte lo que tú hiciste por mí y por toda esta humanidad en la cruz del Calvario. Sabiendo el dolor, sabiendo la tristeza, sabiendo que este día, la última noche, hubo agonía en ti, donde tú llamaste a tus discípulos a orar para no que entrara en tentación. Hoy tenemos tiempo para recorrer el Evangelio, lo que está escrito, lo que el valor y el precio que te costó al entregar tu vida por cada uno de nosotros. Hoy no tenemos cómo pagarte ese gran precio con esa sangre derramada para limpiar y redimir toda la humanidad. Solo nos queda permanecer, meditar, orar para que no entremos en tentación, como tú le dijiste a tus discípulos. Ayúdanos en esta semana a tener más humildad en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, ya que con el lavamiento que tú hiciste de los pies de sus discípulos, nos dejaste una buena lección. Hoy quiero despedirme de cada uno de los auditores y recomendarle que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que desde ya la invitación está dada. Reconcíliate con el Señor. Es la gran oportunidad que podemos pagarle a Cristo por haber entregado su vida para nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria y te decimos amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, tu hermano Marcos Marín Parra.
ahora los vamos a despedir con esta preciosa y hermosa alabanza. Será hasta la próxima semana. Gloria a Dios, aleluya. de la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Cristo te ama. Cristo viene, aleluya. Y en aquel día andará la gente desesperada por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Así es, aleluya. Pronto viene Cristo, aleluya. No hagas duro tu corazón, dice el Señor. Ríndete a Cristo. Cristo te ama, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga, queridos amigos que están aquí presentes. Quiero decirle que Cristo le ama, que se acerquen a Dios mientras haya tiempo, porque estamos en los tiempos finales. Cristo viene, Cristo quiere que te salves. Él te ama, Él ha dado su vida por ti y ya es tiempo de acercarnos a Dios. Amén.